Vamos a hablar de lo que está pasando con la narcoviolencia en Rosario. Algo de esto charlábamos con Boazo, le pedíamos su opinión recién. Es un tema que nos incumbe a todos y que creo que no podemos quedar al margen ni tener definiciones a priorísticas sobre los asesinatos. En las últimas horas, bueno, han encontrado 2 cuerpos en la zona de Cabín 9, 2 mujeres. Una locura, ¿no? 2 mujeres asesinadas, baleadas. ¿Qué es lo primero que dicen algunos periodistas? Femicidios, ¿no? Como metiendo en la misma bolsa, no solamente periodistas, políticos, académicos, al tema del asesinato, del narcotráfico, con los casos de violencia doméstica, ¿no? Que tiene que ver entre parejas, etcétera. Que desde ya no se justifica, ¿no? Porque por ahí alguno va a pensar que estamos a favor. Pero bueno, de este tipo de análisis se hacen a menudo y se termina como menospreciando el tema, me parece, ¿no? Y ya estamos naturalizando que haya cadáveres tirados, cadáveres mutilados, en algún caso también han aparecido, quemados, suprimiendo la identidad de estas personas. Me recordaba ayer, y no quiero ser odioso con la comparación, pero cuando Videla decía en una entrevista, una de las pocas que le hicieron durante el último gobierno militar, sobre los desaparecidos, no recuerdo ahora el nombre del periodista, pero decía, bueno, no están, se fueron, no están. Bueno, esto es lo mismo. Suprimimos la identidad de alguien, quemamos el cuerpo, lo dejamos tirado. Bueno, esto es lo que está sucediendo, pero quizás no nos estamos dando cuenta. Vamos a preguntarle a alguien que sigue el fenómeno y el desarrollo del narcotráfico, como es el diputado provincial Carlos Delfrade, que además es periodista e investigador. ¿Qué piensa al respecto sobre este nuevo nivel de violencia que ha adquirido el narcotráfico? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, Antonio, un gustazo. Y la verdad que está muy bien el contexto que le hiciste, realmente muy bien. Porque muchas veces hay ciertas palabras que terminan siendo tapahuecos, le llamo yo, desde el periodismo. Vos pones una determinada frase y crees que con eso resolviste racionalmente el problema. Por ejemplo, en esta cuestión del narcotráfico, una narcosoncera es el Estado ausente. Eso es una narcosoncera, parece explicar mucho cuando en realidad no explica nada. Y lo mismo pasa con este caso, como vos decís, instalar la idea del femicidio termina siendo como una obturación a la profundización de la investigación. Así que efectivamente coincido con vos. Lo que pasó en Pérez, tengo la sensación que es una zona en disputa de hace mucho tiempo, como está pasando en el norte de la ciudad de Rosario, y efectivamente hay 2 desarrollos muy fuertes y cada vez más extendido como si fuera una mancha de aceite por afuera de las grandes bandas, Antonio. Yo creo que esto alguna vez te lo dije, que me estaba preocupando mucho que después de la desarticulación, especialmente de las cabezas visibles de los 2 grandes grupos narcos, como son los Monos por un lado y Alvarado por el otro, empezaba a aparecer una serie de pandillas que querían tener jurisdicciones, territorios propios y estaban siendo cada vez más violentas. En este caso, territorio en disputa, todo el norte de Rosario y la frontera entre Pérez y Rosario, ahí donde está este barrio, uno de los más populares de la provincia de Santa Fe, por otra parte, como el Cabín 9, es un lugar tremendo en donde estamos viendo esto, disputa de nuevas bandas, de nuevas pandillas, y un agregado más te hago, Antonio, porque esta semana me lo hicieron saber, ya estaba muy preocupado por esto. Hoy en la provincia de Santa Fe empiezan a aparecer distintas personas que son metidas presos porque forman parte de una organización narcocriminal ya regional latinoamericana. Esto era nuevo, es nuevo en Rosario, que es el primer comando capital de San Pablo, que está manejando todo lo que tiene que ver con las exportaciones de drogas por el río, tanto el Paraguay, el Paraná como del Plata. La semana pasada el Ministerio Público de la Acusación de Paraguay dio un dato tremendo. 46 toneladas de cocaína y marihuana salieron en los últimos 2 años por el río Paraná. 46 toneladas. Esto es impresionante. Y estos tipos empiezan a llegar a la provincia de Santa Fe, ya hay detenidos en Coronda, ya hay detenidos en Piñero, y te agrego algo más. El otro día, en un barrio de la zona sur, empezó a circular la información de que han llegado también una especie de sicariato paraguayo, para generar un clima de malestar.
Qué Yo bien, te qué digo esto bárbaro. porque vos tenés la particularidad de darme esta libertad de expresarme, Sí, sí, sí. pero me preocupa mucho. Ha llegado este sicariato supuestamente paraguayo para hacer aún más grave todo lo que está pasando en Villa Gobernador Galvez. Cuidado con eso. Tres Qué zonas que locura. para mí están marcando disputas de cosas nuevas. El oeste rosarino, especialmente el límite con Pérez, el norte, que está absolutamente diseminado, esparcido, dividido, y entonces hay muchísima violencia. Y atención con Villa Gobernador Galvez, porque tenemos muchos homicidios en Villa Gobernador Galvez. Ahora vamos a ir a volver a esto y a la relación con el modelo agroexportador, ¿no? Porque Paraguay Sí, es el primer exportador o uno de los primeros exportadores de soja del mundo. Pero quería volver a esto, ¿no? La forma de matar, porque en el sí, ámbito del narcotráfico, la narcoviolencia, la forma de matar dice mucho, ¿no? Y son mensajes de alguna manera. sí, sí, Ya no, sí. no se mata al implicado, al que hay que matar, sino se mata a la familia, A la familia, a sí, niños, a madres, sí. abuelas, abuelos, mujeres, como en este caso, se queman cuerpos. ¿Qué es lo que se busca decir? ¿Se busca suprimir identidad? ¿Se busca dar un mensaje de violencia? ¿Qué es lo que se busca? Fundamentalmente eso, a mayor violencia, mayor identidad para tener mayor ganancia. Esa es la trilogía. Lo que en Rosario apareció, y eso también se lo dijimos a ustedes, es que en el año 2018 se cambiaron totalmente los códigos que antes existían. Esta idea de que no se mataban bebés. ¿Te acordás de eso, Antonio? Claro, sí, Que sí, hasta el sí. año 2018 no se mataban bebés. Hasta que llegó una banda de un muchacho muy joven, 25 años tenía en su momento, Brandon Bay, de la banda de Los Gorditos, que a través de una escucha telefónica deja claramente afirmado a sus sicarios que hay que tirar contra los cuerpos de bebés, especialmente cuando los bebés terminan siendo como una especie de barrera supuestamente protectora para las mamás o los papás que van a ser asesinados por las bandas. Esto a partir del 2018 cambió, descendimos un escalón más en los infiernos del Dante y hoy estamos efectivamente con estas distintas metodologías de nuevas bandas que se quieren hacer más importantes simbólicamente hablando, tratando de generar tipos de asesinato cada vez más feroces, más perversos. Eso es lo que estamos hablando. Ese renglón en la historia rosarina Mm. empieza a partir del año 2018. ¿Y esto qué sigue? ¿Con cabezas cortadas? Y acá no quiero ser odioso ni tampoco pesimista, Eso pero pasó en México, eso pasó en México. Nosotros vamos a tener la particularidad posiblemente de, si es verdad esto, que en realidad estoy balbuceando, teorizando, pero en realidad lo estoy diciendo en distintos lugares, de que el primer comando capital ya está en la zona, manejando especialmente todo lo que tiene que ver con la exportación de cocaína y marihuana desde Paraguay por el río Paraná. A mí me parece que vamos a tener más cuestiones de elementos muy feroces, pero posiblemente el corte de cabeza no, por lo menos no creo que lo veamos ahora. No me parece. No es decíamos, una particularidad brasileña. Eso sí es una particularidad de los Z en claro. Paraguay, que en México, que era lo que justamente Brandon Bay le mandaba videitos de lo que hacen los Zetas en México a sus sicarios sobre cómo tenían que tratar a la gente. Decíamos, Paraguay, uno de los principales exportadores de soja del mundo sin puertos, una cosa así muy loca. Sí. Y también uno de los principales exportadores, según pude rastrear por internet, segundo o tercer exportador de cocaína del mundo. Tiene que Sí, ver sí, con... la Argentina sigue siendo tercera igualmente. Ah, sí, qué La bien. Argentina, la tercera exportadora de cocaína es la Argentina. Lo que pasa que el drama de ¿Y este el año del primero, el informe de primero Naciones cuál es? Unidas, ¿El primero cuál es hoy en día? el primero en América sigue siendo Colombia. Sigue siendo Colombia. Claro. Esto es muy importante porque también ahí se instaló un verso muy fuerte de que Colombia, terminado Pablo Escobar, terminó el narcotráfico. Mentira, es la primera exportadora. La primera Sigue exportadora. siendo. Segundo Brasil, tercero la Argentina. El dato nuevo, que te lo comparto, es que el 26 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico, Naciones Unidas saca una tabla de posiciones, por ejemplo, de quiénes son los mayores consumidores. Y por primera vez la Argentina le empata a Estados Unidos en porcentaje de habitantes y somos los mayores consumidores de cocaína junto a Estados Unidos en América. Eso es tremendo, eso es tremendo. Qué Tiene bárbaro. mucho que ver con la pandemia, tiene que ver
con un montón de cuestiones, pero lo cierto es que somos los primeros consumidores en América junto al país mayor de consumo históricamente en el mundo, que es Estados Unidos. ¿En qué sale la cocaína, Carlos? ¿En barcazas paraguayas? ¿En qué sale? Sí, en distintos lugares. Las barcazas después van a los barcos. Por eso tuvimos el caso que fue detectado en Australia, en donde en barcos de ultramar estaban ya la cocaína instalada. Van de barcazas paraguayas en el río, porque está en la Argentina está la ley de inversiones extranjeras vigente de la dictadura, que prohíbe la inspección en los buques en movimiento. Por eso hay barcazas, como vos bien decís, que estando los barcos en movimiento se acercan y desembarca eso en determinados barcos que terminan siendo de cualquier nacionalidad menos argentina, porque no tenemos marina mercante. Increíble. ¿Cómo ves, por último, la situación, Carlos, a nivel provincial, con un gobierno de Perotti que económicamente no viene mal? Algunos dicen, bueno, esto es producto de que Santa Fe epicentro del modelo agroexportador, una cuestión que lo excede, pero bueno, económicamente no está mal la provincia. El tema es la inseguridad y que, bueno, no pueden dar... Y la desigualdad, sí. Sí, sí, ¿cómo ves la cuestión a nivel provincial? Yo lo veo con una profunda desigualdad y con poca decisión de Perotti de hacer algo más, en todo caso, peronista, que haya más distribución. Veo un Estado remiso a jugarse por un rol más activo en una época en donde me parece que nuestro pueblo necesita más que el ahorro de parte del gobierno, que no está mal como tal, pero en estos momentos necesitamos mayor actividad para que haya más trabajo, más desarrollo comercial y más inclusión en distintos barrios, especialmente en las grandes ciudades, porque si no después aparece todo esto que recién charlábamos. Y para generar esa inclusión hay que bueno, tener algo para repartir. ¿De dónde le sacaríamos? ¿A las multinacionales? ¿Algún impuesto nuevo? ¿Qué No, lo que yo siempre digo es, nosotros tenemos un problema serio, viste que se habló mucho de la deuda histórica y demás cuestiones, cosa que es verdad. Ahora, la verdadera deuda histórica en la Argentina es la vigencia del artículo 126 de la Constitución Nacional, que le sacó durante la Guerra del Paraguay la potestad que tenían las provincias para cobrarle gravámenes a las exportadoras. Eso terminó generando este país cabeza de goleado, absolutamente unitario, profundamente unitario, que hace que las provincias sean cada vez más dependientes del Tesoro de Buenos Aires. Eso es lo que se tiene que terminar, porque si vos le cobras impuestos solamente un 5% a 18 grandes exportadoras, tendríamos cerca de 50.000 a 60.000 millones de pesos por año en la provincia de Santa Fe. Con eso por lo menos congelarías lo que se le cobra a la gente en luz, en agua y en otros impuestos provinciales. Eso sería realmente una ayuda para la mochila que carga cada familia santafesina. Eso es lo que venimos diciendo, pero de hace años. Gracias. Eso es lo estructural, eso es lo histórico de verdad. Esa es la deuda verdadera histórica que tiene la nación con todas las provincias, incluso la provincia de Santa Fe, que es la más rica de la Argentina. Gracias por este contacto, Carlos. Un abrazo, Antonio, gracias a vos. Adiós.